Cada vez, si ustedes leen los criterios generales de política económica, sabrán de qué les estoy hablando. Es un pensamiento del siglo pasado. Ya otra vez lo vuelven a leer como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera bien. Si se ve todo eso, las decisiones, bueno, hay muchísimas, ¿no? Podemos hacer un continuo. Desde la decisión del rescate bancario mexicano, que es una cosa impresionante, lo que hicieron, que estamos pagando al año 60,000 millones de pesos por eso, y además somos deudores, los bancos son nuestros acreedores. Ese fue el modelo mexicano, con todas las irregularidades, ¿sabes? Por haber. Desde ahí, por ponerles un caso muy claro, muy identificable, hasta decisiones muy recientes, como puede ser la ley de ingresos el fin de semana, pues es lo mismo, es la prevalencia de los intereses particulares sobre cualquier política general, razonable. Entonces, ¿cuál es el papel que debiéramos nosotros jugar? Además, que haya coordinación, que se represente lo que ya dije, ser la fuerza modernizadora en esa agenda, que es limitar el predominio de los intereses particulares en las decisiones y en la conformación e integración de las instituciones del Estado. Bueno, ya ni les digo el Poder Judicial, también vean ustedes cada decisión que dices, ¿qué es esto? Bueno, entonces es un tema muy relevante. Claro que eso no está en la otra agenda, pero sí está en esta agenda. O sea, si eso no se resuelve, ¿cómo vamos a lograr altas tasas de crecimiento económico? ¿Cómo vamos a mejorar la situación fiscal del Estado? ¿Cómo vamos a manejar una política en materia de educación y de salud adecuada? Pues no creo que sea posible, no es compatible. Bueno, ni teniendo el petróleo a 100 pesos, digo a $100, como fue el caso en el sexenio de Vicente Fox, se recibieron números redondos, 70,000 millones de dólares. Pregunta, ¿en qué se invirtieron? Prepago de deuda externa, que nadie nos pidió, y gasto corriente. Bueno, pero regresando al argumento en el que estaba yo. Aún teniendo ese dinero, no se hizo lo indispensable en la agenda de la que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? Pues por la prevalencia de intereses y por la orientación general de un pensamiento muy inercial. No hay una idea, una estrategia de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la función primordial de la izquierda? Bueno, representemos a los que están en desventaja, los derechos de quienes no están incluidos en este proyecto en el que estamos viviendo, y eso significa entrar en tensión con mucho interés. No se puede querer las dos. Digo, porque es lo clásico, ¿no? Querer todo es no hacer nada. Tenemos que ser muy claros en eso. Entonces, a mí me parece que la misión de la izquierda mexicana, ok, representemos eso, defendamos derechos fundamentales, promovamos la modernización en términos de una estrategia de desarrollo que no esté supeditada a los intereses particulares y una visión de mediano plazo distinta al pensamiento inercial de los años 90, que es en donde estamos instalados ahorita. En resumen, me parece que de los escenarios posibles de a dónde va, a dónde quisiéramos que fuera y a dónde creo yo que va a ir, es a una coordinación mayor, a una candidatura unitaria y a un programa con estos tres grandes apartados: lo que representamos y lo que proponemos para poder modernizar al país. Hoy el principal obstáculo a el pleno impacto de los cambios que quisiéramos en materia política, en la estrategia social y en la estrategia de desarrollo del país, pasa por un peso mayor de la izquierda y no al revés. Lo que siempre se ha argumentado por el otro lado es que no. La izquierda está pensando en el pasado, se opone a todo, ahora somos tan anticuados que defendemos los derechos de los trabajadores, cosas de esas. Y que deberíamos estar pensando en términos de simple y llanamente, digamos, el polo extremo opuesto, que es cómo hacemos que haya más eficiencia y que el único criterio posible sea el mercado en sus visiones extremas. Háganse cuenta que no pasó nada tampoco en Estados Unidos, para este argumento último que estoy refiriendo. Entonces, no, conclusión, yo diría no, es al revés. O sea, la única posibilidad de este país de lograr, me parece,
un crecimiento económico razonable, de lograr una inclusión suficiente, razonable y éticamente sensata para nuestro país, es que la izquierda tenga mayor peso. Esa sería mi conclusión, y desde luego no voy a abusar de su tiempo. Si quieren, mejor vemos qué es lo que ustedes han pensado, porque a lo mejor han pensado más que yo. Tomo nota de cómo ven las cosas y damos lugar a un diálogo que creo que es el objetivo principal. Muchas gracias. Bueno, les anuncio que por ahí van a pasar papelitos porque las preguntas después del comentario serán por escrito, por favor. Entonces vayan pensándolas, cómo redactarlas con claridad. La mejor claridad será en beneficio de las mejores respuestas. Ahora tenemos como comentarista el honor de contar con el profesor Rodolfo Stavenhagen, profesor investigador del Colegio de México, profesor emérito, investigador nacional también emérito del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Artes y Ciencias 1997. Rodolfo Stavenhagen, que bueno, no necesitaría presentación, pero muy brevemente les digo que fue subdirector general de la UNESCO para las Ciencias Sociales, director general de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública, presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, vicepresidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Entre 2001 y 2008 fue además relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Es un honor tenerte, Rodolfo, por favor. Muchas gracias, pues bienvenido Marcelo otra vez al Alma Mater. Muchas gracias por esta presentación tan clara, tan estimulante, tan incitadora al pensamiento, a la reflexión y sobre todo al debate y a la discusión y a la preocupación que tenemos todos con el futuro de nuestro país. Yo creo que debemos todos agradecerle a Marcelo Ebrard no solo el que haya venido a hablar con nosotros aquí en el colegio, sino el que haya sido tan claro en la exposición de la gran pregunta que se hizo al inicio de este ciclo: ¿hacia dónde va la izquierda en México? Lo que desde luego nos hace pensar si realmente existe una izquierda en México o si existen varias izquierdas, como dio a entender también Marcelo en algún momento al hablar de las izquierdas, cuando menos creo que en el escenario político y cultural, político y electoral, pero que nos conlleva también a preguntar si el concepto izquierda, ¿no?, lo cual implica concepto derecha, concepto centro, etcétera, es la perspectiva más adecuada para discutir o analizar la problemática política en el país. Yo sé que hay muchos analistas que hoy quisieran superar estas palabras, esta terminología de izquierda-derecha que proviene pues de otros contextos históricos, etcétera, y que a lo mejor no es la más adecuada. No quisiera yo opinar en este momento porque yo mismo no sé, pero ya en otros contextos hemos dicho, bueno, no tenemos conceptos mejores, entonces utilicemos, pero tratemos de definir de qué se trata cuando hablamos de izquierda. Y yo quisiera agradecer a Marcelo que precisamente eso ha tratado de hacer en dos perspectivas básicamente, ¿no? Una es la perspectiva, digamos, muy a corto plazo o relativamente a corto plazo, de la política electoral en el país y la configuración de los actores políticos, de los partidos políticos, de las candidaturas para el relevo del 2012 y otros aspectos, ¿no?, como la representación proporcional de los partidos, las posibles reformas electorales.